Pasaron 15 minutos de las 11 de la noche y nos damos un gran lujo y estamos comunicados con Jorge van der Mol. El día jueves toca en el Teatro Municipal 21:30 y lo recibimos acá en Maldiciones Lunes. ¿Cómo andás, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo tranquilo? Todo no, pero una parte. Bien, por lo menos una parte que es algo tranquilizante. Siempre hablamos con los músicos, nosotros hablamos los lunes a la noche, nuestro programa va los lunes a la noche, y les preguntamos qué están haciendo un lunes a la noche, y por ahí a veces nos preguntan, que es como, nos han dicho que es como un día para el peluquero, que descansan o que ensayan. ¿Cómo es tu lunes en general? Yo vengo de una reunión de la Escuela Municipal de Música y estuve cenando, un día de actividad normal, digamos. Bien, bien. Jorge, contanos un poquito, y es otra pregunta que me gusta mucho hacerle a los músicos y que por ahí con las distintas edades y generaciones va cobrando distinto sentido. ¿Cómo era tu casa cuando vos eras chico con respecto a lo musical? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés musicales de tu casa, si es que había, y con qué te encontrabas con lo primero que escuchaste de chico? Lo más importante y significativo de mi casa era que mi viejo cantaba, mi papá. Mi papá cantaba tangos, no cantaba profesionalmente, sino que le gustaba cantar mientras trabajaba, y en mi casa se escuchaba la radio, o sea, la programación habitual de las radios AM, con un poco de folclore, un poco de tango, un poco de la música que se escuchaba en ese momento. O sea, yo te diría que lo más importante de lo musical vino de eso difuso que se escuchaba en mi casa, y del hecho de que haya empezado a estudiar guitarra desde muy chico, nada más. Toda esa configuración, no tengo familiares músicos, quiero decir, ¿no? Nadie que me haya hecho rumbear para ese lado especialmente, quiero decir. ¿Y te acordás de algo que te haya llamado la atención o lo primero que te haya despertado? ¿O a medida que fuiste estudiando guitarra te fuiste encontrando con distintos intérpretes de chico? ¿A qué edad arrancaste a estudiar guitarra? A los 9, muy chico, más o menos. Bien. ¿Se estilaba en ese momento mandar al más chico o al niño a estudiar un instrumento? Mirá, en mi pueblo era bastante frecuente, qué sé yo, había gente que estudiaba acordeón, gente que estudiaba guitarra. Me parece que ha ocurrido siempre, ¿no? No importa si era el más chico o el más grande. Al que tenía alguna inquietud, bueno, si teníamos un poco de suerte, bueno, ahí íbamos a estudiar. A mí me tocó esa suerte, que me regalaran una guitarra y me mandaran a estudiar, y yo creo que fue muy importante porque junto con esas cosas que escuchás en la calle y en la casa, son las que te van dando una idea de qué es lo que va pasando musicalmente en tu época, en tu patria de chico, ¿no? De chico que tiene 9, 10 años y que va aprendiendo un poco a escuchar lo que escuchan los viejos, ¿no? Bueno, me parece que ocurrió siempre en todos los lugares. Jorge, fuiste parte de lo que se llamó la trova rosarina, allá por el 80, o por ahí un poco antes también. ¿Cómo era en ese momento hacer música, manifestarse en un momento no tan fácil del país? No tan fácil para manifestarse, no tan fácil para hacer música, para expresarse. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Mira, la trova rosarina específicamente empezó en el año 1982. Es decir, estábamos un rato antes de la finalización de la dictadura militar. Todos los que participamos de ese movimiento informal, que nunca fue formulado de un modo preciso, teníamos algunos antecedentes de estar trabajando en grupos, en el rock o en el folclore, desde la década anterior. Me parece que, bueno, cada uno de nosotros vivió esa época de modo diferente. Yo la viví como músico que no era profesional y como estudiante universitario de una carrera que no tenía nada que ver con lo artístico.
Es cierto, fue una época muy difícil en términos de expresión, pero como ocurre con todas las épocas críticas, me parece que el lenguaje del arte siempre tiene una respuesta, siempre tiene una manera de manifestarse, siempre tiene una apelación a la resistencia, a la lucha y a la libertad, y me parece que no ha sido diferente en ese caso. Lo importante o lo más más significativo de ese momento es que todos los que configuramos eso que emergió como la trova de actividades previas que pasaban por lo más diverso, ¿no? Por los géneros y por las especies musicales más distintas y por las experimentaciones más diferentes, ¿no? Algunos venían del rock muy pesado, del rock and roll, otros veníamos de un folclore que tenía que ver con los géneros de Argentina y también de Latinoamérica, y bueno, diferentes experiencias que se dieron en la ciudad de Rosario que llevaron finalmente a esa emergencia que fue muy importante para cada uno porque le abrió una puerta y un camino para que, si quería, siguiera adelante con su proyecto, ¿no? Después de ya tocar bastante y de que tus canciones la hayan agarrado un montón de gente y las hayan tomado como propias y que hayas compuesto para un montón de gente, decidí formar la escuela, o deciden formar la Escuela de Músicos de Rosario, un proyecto realmente en su momento creo que hasta innovador, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que decidís formar esta escuela? ¿Cómo son las bases de este pensamiento que, como te digo, en su momento no era tan común como ahora, que hay un montón de escuelas de rock y demás? Mira, de rock digo yo como, perdón, ¿no? De escuela de música. No, en realidad era una escuela de música popular, los géneros populares en general, desde el jazz, rock y folclore, creo que un poco menos tango, pero yo te diría que los géneros populares estaban representados en lo que era el material de referencia de la escuela. Eso es un proyecto que nace de uno de los músicos, compañeros nuestros de acá de Rosario, el Pichi de Benedictis, que nos convocó a varios amigos que veníamos haciendo música en diferentes géneros y con diferentes instrumentos desde hacía mucho tiempo, y que en el año 88 iniciamos ese proyecto, que era un proyecto además de educación artística, era un proyecto de producción artística y de experimentación. Y yo creo que fue muy interesante, duró unos cuantos años, se sostuvo de modo independiente, ya que no teníamos asistencia ni subsidio de ninguna entidad gubernamental, de modo que lo veníamos manteniendo solos. Nosotros al final éramos como 14, 15 músicos que veníamos llevando adelante esa escuela, que ya te digo, fue muy fructífera a partir de que, bueno, mucha gente se estuvo experimentando y formándose en todos esos años, y que finalmente en el año 97 más o menos, debe haber durado unos 9 años, bueno, tuvimos que, no la pudimos sostener más, estábamos en medio de una década muy complicada a nivel económico, y nos costó mucho seguir adelante, pero durante esos 9 años la escuela funcionó y realmente fue muy, muy provechoso para nosotros y para la gente que estuvo participando del proyecto, ¿no? Para los alumnos, ¿no? Sí. ¿Recordás algún alumno ilustre o alguien que haya trascendido de ahí de la escuela? Bueno, ya, no sé si llamarlo ilustre, digo yo, que haya trascendido. Después me imagino que tremendos músicos han pasado por ahí. No, quiero decir, había mucha gente de grupos muy muy diversos. Mira, si yo no recuerdo mal, por la escuela pasó Gonzalo Aloras. En la escuela ensayaba junto con nosotros y con diferentes grupos de rock y jazz, ensayaba Liliana Herrero y lo que fue después el grupo que la acompañó a ella, Sandra Corizo, que es una importante creadora, música, compositora, pianista de acá de Rosario, era alumna de la escuela. Digo, bueno, me voy acordando de algunos, ¿no? Pero fue un proyecto realmente muy muy interesante, porque no era meramente lo educativo, sino que tenía que ver con la producción artística en general, ¿no?
abordábamos diferentes cuestiones desde la producción independiente, la producción de discos. Entonces, bueno, fue una gran experiencia. Sí, me imagino brindaban apoyo a muchos músicos que querían desarrollarse y decir, bueno, ¿cómo edito un disco? ¿Cómo hago a qué estudio tengo que ir? Y cosas. Me imagino que también ese tipo de apoyo estaba ahí. Sí, además teníamos una sala de ensayo ahí. No es que nosotros tuviéramos todas las respuestas. Muchos de nosotros nos hicimos productores independientes en esa época. Productores de los espectáculos en vivo y productores de nuestros propios discos, además, ¿no? Pero bueno, en ese ámbito de experimentación íbamos aprendiendo nosotros y de alguna manera transmitiendo eso al resto, ¿no? Yo creo que siempre los proyectos educativos tienen un ida y vuelta, y no lo digo como una mera fórmula, pero el que alguna vez ha encarado la fase educativa de la música sabe que se nutre siendo docente también, ¿no? Así que eso es lo que nos ha tocado a nosotros en ese periodo, ¿no? Jorge, sos cantante, compositor, docente, entiendo que te apasiona mucho la docencia, sos productor. ¿Cuál de estas facetas es la que más te gusta? Me imagino que son todas muy distintas y te debe costar elegir alguna, pero algo lo que más te llena de satisfacción y demás. Yo te diría que lo que tiene que ver con la creación, lo que tiene que ver con la composición, porque justamente esos lenguajes, el lenguaje de la poesía, el lenguaje de la música, fueron las primeras puertas que se me abrieron para un universo emocional y de aprendizaje que nunca yo había experimentado nada parecido antes. Y bueno, esa posibilidad de lo creativo a partir de esos lenguajes me parece que es la faceta seguramente que tiene más, que tengo más metida íntimamente y que es la que prefiero seguramente, sí. Jorge, contanos un poquito de qué va a ir el show tuyo el día jueves acá en el hermoso Teatro Municipal. Mirá, el formato de solista, el que se acompaña solo con la guitarra, es una cosa que yo vengo llevando adelante desde los comienzos, ¿no? Sobre todo pensando que la canción como forma expresiva breve, primero debe sostenerse en una modalidad sencilla. Cuando muchos de nosotros componemos, lo hacemos con una guitarra de acompañamiento o con un piano de acompañamiento, al que después le damos otro protagonismo, otras funciones, otro compromiso. Pero un repertorio se puede sostener solo con la guitarra, y bueno, yo vengo de una época en que hemos sostenido repertorios en el formato de solista, ¿no? Sobre todo dentro del folclore, que es probablemente el género que a mí más me ha influido, ¿no? Yo vengo de una época iniciática donde los solistas dentro del folclore eran numerosos y digamos, fueron muy importantes para la historia musical de nuestro país. Y bueno, yo he aprendido eso de esa manera. Y si bien me interesa muchísimo sostener la formación en cuarteto con la que vengo trabajando regularmente, con Marcelo Stenta en guitarra y Juancho Perón en percusión y Fernando Silva en bajo y violonchelo, en este caso algunas actuaciones yo las vengo desarrollando en el formato del solista, donde me acompaño en mi repertorio de diferentes épocas, lo más nuevo, lo último y lo más viejo también, solo con la guitarra. Bien. Jorge, te agradecemos la comunicación, invitamos a toda la gente el día jueves 21:30 en el Teatro Municipal a que aprovechen a conocerte, a escuchar tu música, y realmente estamos muy honrados de que vuelvas a visitar acá Bahía Blanca, y invitamos a la gente ahí al teatro. Y te agradecemos la comunicación. Yo les agradezco muchísimo esta posibilidad de diálogo, y verdaderamente para mí un gustazo volver
a ese teatro, que lo conozco porque estuve con el Negro Aguirre y con Juan Quintero hace unos años, y es muy hermoso, así que para mí va a ser un gustazo reencontrarnos. Un abrazo grande para ustedes. Abrazo grande, Jorge. Chau, chau.